cuerpo rígido. Y por último, tenemos centroides y centro de gravedad como nuestro tercer tema, incluido dentro de mi segundo examen. Vamos a diferenciar lo que es el centroide y lo que es el centro de gravedad. El centroide, muchachos, nosotros vamos a tenerlo en cuenta en su definición como un concepto geométrico. Si necesitamos hallar el centroide de un triángulo, tenemos que tomar entonces las medianas de ese triángulo, o sea, la mitad de cada una de esas líneas, sacando una recta que va a dar a su vértice contrario desde la mitad de cada línea al vértice que tiene al frente. Donde se encuentran esas tres líneas, ahí está el centroide de nuestro triángulo. Aunque también hay otra forma de calcular el centroide de mi triángulo que lo vamos a conocer en esta clase. Si vamos a buscar el centroide de un rectángulo o de un cuadrado, entonces nosotros ubicamos la mitad de su base, pasamos una línea vertical por la mitad de su base, pasamos una línea horizontal por la mitad de su altura, y donde se encuentran esas dos líneas está el centroide. Y en ese caso, como es una figura homogénea y simétrica, yo puedo decir que también ahí está el centro de gravedad. Centroide como concepto geométrico y centro de gravedad como el punto donde están aplicadas todas las fuerzas en ese cuerpo, siendo el cuerpo, como lo acabamos de decir anteriormente, simétrico y homogéneo. Nosotros sabemos que en la vida real el cuerpo no presenta. Nosotros hacemos y decimos que el centro de gravedad es ese punto, pero en la vida real el cuerpo, como está conformado por infinitas partes de partículas, cada una de esas partículas va a sentir la acción de la fuerza de gravedad. Cada una de esas partículas va a tener, con respecto, si tenemos en la representación que vemos a mano izquierda, estamos analizando una de las partículas. ¿Qué dijimos? Que el centro de gravedad es el punto en donde coincide, y lo representamos como el punto en el cual todas las fuerzas gravitatorias están actuando sobre él. ¿Qué pasa? A mano derecha tenemos que cada partícula de ese cuerpo está teniendo una acción con respecto a la fuerza de gravedad. O sea que cada partícula de ese cuerpo, siendo simétrico y homogéneo, va a tener, con respecto a unos ejes tridimensionales que yo adopte, va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Ya nosotros sabemos eso. Vamos a determinar en esta clase cómo es la manera en la cual calculamos el centro de gravedad de un cuerpo. Si miran la parte izquierda con respecto a la parte derecha, es la sumatoria de todos esos delta que yo tengo. La sumatoria de todos los delta me da a mí con respecto a cada eje, y es lo que vamos a calcular aquí, un X trazo y un Y trazo. ¿Cómo calculamos ese X trazo y ese Y trazo? Nosotros, una figura
que nos den en un ejercicio a mano izquierda que tenemos un trapecio, una especie de trapecio, la cual podemos dividir en figuras más conocidas. ¿Esas figuras cuáles son? Se pueden presentar círculos, rectángulos, triángulos y cuadrados. En este caso, por el tipo de figura que es un trapecio, a mí me permite ese trapecio poderlo dividir, como ustedes ven a mano derecha, en dos triángulos y un cuadrado. Y esos dos triángulos y un cuadrado, ¿qué hago yo con ellos? Cada uno de ellos va a tener una representación con respecto a los dos ejes que yo estoy refiriendo y que los estamos representando a mano derecha. O sea que esa figura en total que está a la mano izquierda, esa figura total, yo le voy a calcular su X trazo y el Y trazo con respecto a las figuras que tengo a mi diestra. ¿Cómo se hace ese cálculo? Teniendo yo calculadas las áreas y el X trazo y Y trazo de cada una de mis figuras, ubiquémonos en la representación derecha. Teniendo ese cálculo y teniendo también calculada el área de la figura, nosotros debemos armar unas tablas. ¿Unas tablas para qué? Para poder calcular con las sumatorias de cada X trazo de cada figura, sumatorias del producto del X trazo por área, sobre la sumatoria de las áreas me va a dar a mí X trazo. Mi Y trazo, ¿qué sería? El resultado de la división de la sumatoria de mis Y trazo por área. En este caso, para que podamos ser más precisos, si yo tengo mi área 1, ¿cuál es mi área 1? Este triángulo grande que yo aquí tengo. Este punto es el centroide de mi triángulo. ¿Cómo calculo yo el centroide de ese triángulo? Con respecto a mis ejes, para que tengamos una mayor comprensión, yo tengo que calcular un X trazo que va tocando mi eje Y. Esta distancia yo debo calcularla y sería mi X trazo de ese triángulo A1, el área 1, mi centroide 1. Y esta coordenada Y hasta mi eje en X corresponde a mi Y trazo de ese triángulo. Yo hago una tabla en donde sumo el producto del área por X trazo de todas las figuras. También debo sumar el producto del área por el Y trazo de todas mis figuras. Con esto quiero decir que también yo debo calcular el X trazo y el Y trazo de mi cuadrado, X trazo y Y trazo hasta el eje. No es solamente hasta donde abarca la figura. El X trazo y Y trazo de cada una de estas figuras debo calcularla siempre hasta el eje. Esa es una de las cosas que más causa confusión en los estudiantes, porque hay momentos en los cuales si van a calcular el X trazo, solamente lo calculan hasta donde está la longitud, en este caso del cuadrado. No, el X trazo de mi cuadrado va desde el centro, que yo lo puedo calcular fácil, la mitad
de la base, el punto de coincidencia entre una vertical que yo pase desde la mitad de la base y la mitad de su altura. Ahí encuentro yo mi centroide de esa figura. Y el X trazo no llega hasta donde termina la figura, es hasta el eje. En todos los ejercicios y en todas las figuras, el X trazo va desde su centro hasta el eje, igual que el Y trazo. Entonces, entendiendo eso, si yo voy a calcular el X trazo de mi triángulo, ya yo sé que es desde el centroide hasta mi eje, y esto me da X trazo de mi figura A3. Y el Y trazo es del centroide hasta el eje. Tengan esto muy claro, muchachos, porque hay mucha confusión y a veces en algunos ejercicios colocan X trazo solamente como si fuera en la longitud del triángulo desde mi centroide hasta la base del triángulo. Y ese es el resultado que me colocan en la tabla. Esto está mal. Y al tener mal ese dato en mi tabla, está dañando todo el ejercicio. Entonces, vuelvo y repito, X trazo y Y trazo tiene que calcularse con respecto a mis dos ejes. ¿Cómo hago yo para calcular el centroide de un triángulo? Tomo mi triángulo, el lado donde mi triángulo me dibuja los 90 grados del ángulo rectángulo, entonces saco un cálculo en X de 1/3 de su base y 1/3 de su altura. A 1/3 de su base hago lo mismo, paso mi vertical y saco 1/3 de la altura entre 3, y saco otra línea. Donde esas dos líneas se me cruzan, ahí está mi centroide. Después que calculo ese centroide, es cuando yo tomo entonces y calculo X trazo y Y trazo. En este caso, X trazo y Y trazo para mi triángulo. Como estamos haciendo el ejemplo con mi triángulo A1, estos serían el X trazo y el Y trazo. Repito, 1/3 de la base, o sea, lo que mida la base entre 3, lo que mida la altura entre 3, paso dos líneas y donde se crucen, punto de coincidencia entre esas dos líneas es mi centroide. Al calcular el centroide, entonces calculo en X la distancia, será mi X trazo, y cuando en el eje de las Y toque mi eje contrario, ahí estoy calculando mi Y trazo. Profe, siempre es entre 3. Sí, para triángulos, 1/3 de la base y 1/3 de su altura. Cuadrados y rectángulos, la mitad de la base, paso mi línea, la mitad de la altura, paso mi línea, y donde se encuentre, ahí está. Cuando yo hago estos ejercicios que calculo, entonces, sumatoria de X trazo por área, cada una de estas áreas debo calcularlas y después multiplico el X trazo que hallé por el área X trazo 1 por mi área 1, X trazo 2 por mi área 2, X trazo 3 por mi área 3, y eso me da una sumatoria de X trazo por área. Otra fila, otra columna de mi tabla va a ser la sumatoria de todas las áreas, área 1 más área 2 más área 3. Esa sumatoria de X trazo por área entre sumatoria de área me va a dar el valor del X trazo grande que estamos viendo aquí en la parte inferior izquierda, que es el X trazo de toda la figura.
este valor, esta coordenada que nosotros nos da, ¿cierto? ¿Qué representa? Como lo dijimos, va a representar la coordenada de cada una de las figuras, ¿cierto? Con respecto a mis ejes, si yo multiplico el delta W por X, estoy haciendo un producto. Ese producto lo conocemos nosotros y lo vemos aquí planteado como mi primer momento de área. En centroide, ese es mi primer momento de área, que es el producto de la coordenada por ese delta que les acabo de mostrar anteriormente. Como esta clase de conceptos se entiende mejor con un ejercicio, pues hagamos un ejercicio de aplicación. Debo hallar X trazos y Y trazos de esa figura. Para hacer el ejercicio, yo lo que voy a hacer es que voy a desagregar, no hacerlo de un solo, sino que voy desagregando cada una de las figuras geométricas que hay en ese dibujo. ¿Cuántas preguntas a todo el curso? ¿Cuántas figuras geométricas tengo ahí? Hay tres, creo. Tres. ¿Cuáles serían? El círculo, un cuadrado debajo del círculo y el triángulo. Correcto. Hace falta uno. ¿Cuál hace falta? Muchachos, ¿cuál hace falta? El rectángulo. Miren que hay dos radios. Esa es una clave. Hay dos radios. El compañero ya dijo el círculo, sí. El radio del círculo es 40 milímetros. ¿Para qué me da el ejercicio? Y esto es comprensión de y razonamiento del ejercicio. ¿Para qué me dará el ejercicio a mí ese radio de 60 milímetros? Porque ahí No tengo sale un otro semicírculo. círculo. Ajá. Entonces, ¿qué puedo notar yo de mi figura? Que tengo triángulo, rectángulo y círculo. Pero el círculo, ¿qué es? Si ustedes analizan el dibujo, la parte que conforma mi círculo es un hueco. Y cuando a mí un ejercicio, pues que yo esté calculando mi X trazo y mi Y trazo, mi centro, mi centroide de la figura, cuando yo la esté calculando y se me aparezca un hueco, ya sea la figura que sea, en este caso tenemos un hueco conformado por un círculo. Entonces, cuando esté haciendo el cálculo, esa área yo debo restársela a la tabla que voy a hacer para calcular de mi centroide el X trazo y el Y trazo. Hagamos el ejercicio y van a tener más comprensión cuando lo estemos desarrollando. En la parte izquierda tenemos el mismo dibujo, pero en la parte derecha voy a sacar el rectángulo. ¿Cuál rectángulo? El que me está formando un rectángulo que tiene de base, y ustedes lo están viendo aquí, tiene de base 120 milímetros y tiene de altura 80 milímetros. Listo. Como se dijo anteriormente, ¿cómo hallo yo el centroide de ese rectángulo? La mitad de mi base quedaría 60 y la mitad de la altura, ahí donde se encuentra en este punto, con respecto a mi eje Y, yo debo hallar el X trazo. Ya cuando estoy en el centroide, entonces desde mi centroide hasta el eje, ¿qué voy a calcular ahí? X trazo. ¿Cuánto vale?
Ya yo sé que es la mitad de la base. ¿Y cuánto es la mitad de la base? 60. X trazo del rectángulo, 60. Y para calcular el Y trazo, desde el centroide hasta mi eje X. ¿Y cuánto vale eso? 40, que es la mitad de la altura. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Podría repetir, por favor, que Tengo que repetir, muchachos, me con mucho gusto. desconcentré? O si no, seguimos. Repita, profesor, por favor. Listo. Seguimos. Ya calculé X trazo y Y trazo de mi rectángulo. Tengo mi triángulo. Miren el triángulo dónde está. Mi triángulo lo tengo debajo de mi eje XY. Ojo con esto y les voy a explicar por qué más adelante. Mi triángulo está por debajo de mi eje XY. La teoría que me dice para hallar el centroide del triángulo, que primero busco donde esté mi ángulo de 90 grados y a partir de ahí digo 1/3 de su base para hallar que X trazo 1/3 de su base, la base es 120 milímetros, 1/3 son 40. Y Y trazo, ¿cómo lo calculo? 1/3 de su altura. Su altura es 20, es 60. Entonces, 1/3 de 60 es 20. X trazo 40 y Y trazo 20. Aquí está. Entonces, yo me ubico, como ya hay el centroide, y esto va a ser repetitivo, muchachos. Ustedes primero ubican el centroide, sea la figura que sea. Y cuando están en el centroide, empiezan a calcular X trazo y Y trazo de la figura. Primero calculo el centroide y después sí miro para mis ejes. Desde mi centroide, para calcular X trazo, hasta mi eje Y, ¿cuánto estoy recorriendo? 40 milímetros. Y desde mi centroide hasta el eje de las X, menos 20 milímetros. ¿Por qué mi Y trazo es 20 milímetros negativo? Porque si yo miro este triángulo, esos 20 milímetros están por debajo de mi Y trazo positivo, o sea, está en el eje de las Y negativo. Por eso, mi Y trazo, este valor que tengo aquí, que tomo desde mi centroide hasta mi eje, da menos 20, porque está en el eje, en la parte negativa de las Y. ¿Y por qué X es positivo? Porque no pasa hacia la izquierda. Lo tengo, a pesar de que tengo el triángulo debajo del eje de las Y, para llegar desde mi centroide hasta el eje de las Y, recorro 40 milímetros dentro de las coordenadas positivas de mi eje X. El X trazo, repito, lo calculo desde mi centroide hasta el eje Y. Y el Y trazo lo calculo desde mi centroide hasta el eje X. Eso me da el valor. Yo les dije que para qué me dio el ejercicio los 60 milímetros. Y ya les dije que había un semicírculo. ¿Y ese semicírculo dónde está? Ese semicírculo se me forma exactamente como yo se lo estoy mostrando aquí. El semicírculo esta es la base del semicírculo y está aquí la parte
del semicírculo curva mi circunferencia. Este es mi semicírculo, que tiene radio ¿cuánto? 60 milímetros. ¿Y cómo hallo yo el centroide de mi semicírculo? Fácil. Para encontrar el centroide de mi semicírculo, en el eje de las X es la mitad de su diámetro, ¿cierto? ¿Cuánto vale en total la base del semicírculo? La base del semicírculo vale 120 milímetros. Esa línea gruesa negra es la base de mi semicírculo. ¿Y la mitad cuánto es? 60 en el eje de las X. Y en Y, ¿cuánto subo para hallar el centroide de mi semicírculo? Utilizo la siguiente fórmula. 4R sobre 3pi. ¿Y cuánto es R? 60 milímetros. El radio que nos dio el ejercicio al principio. Reemplazo 4 por 60 entre 3pi y me da 25.46 milímetros. Desde donde tengo yo mi X trazo, subo 25.46 milímetros. Y ahí tengo mi centroide. Ojo con lo que viene. Para calcular mi X trazo, que ya dijimos, voy desde mi centroide, voy a calcular X trazo, hasta mi eje Y. ¿Y cuánto vale ese X trazo? Pues es el mismo radio, 60 milímetros. Voy a calcular Y trazo, desde mi centroide hasta mi eje X. Vale 105.46 milímetros. ¿Por qué? Porque si yo miro mi primer ejercicio desde la base de mi semicírculo hasta el eje X, esa altura mide 80 milímetros. Si yo esa altura se la sumo a la distancia en Y que calculé para hallar mi centroide, 80 milímetros más 25.46, que me da 105.46, porque mi Y trazo debe ir desde el centroide hasta el eje. Por último, miren que acá hay un negativo. ¿Qué me está diciendo este negativo? Que el área que yo voy a analizar, como es hueca, que es este hueco que tiene el círculo, que tiene un radio de 40 milímetros, se lo debo restar a lo que yo estoy calculando. ¿Cómo hallo el centroide de mi círculo? Pues ustedes saben, el radio llego a la mitad del diámetro y desde ahí parto y calculo el Y trazo que debo calcular desde mi centroide hasta el eje de las X. ¿Cuánto me vale? Volvamos a esta figura. Aquí está el centro del círculo. Desde el centro del círculo hasta mi eje Y, hasta mi eje X, perdón, para calcular el Y trazo, desde el centro del círculo hasta mi eje X, ¿cuánto vale esa altura? Aquí está, 80 milímetros. Es lo mismo que tenemos aquí.
Ahora, desde mi centroide, voy a calcular X trazo hasta donde toque mi eje Y. ¿Cuánto vale eso? 60 milímetros. ¿Para qué tanto cálculo? Porque como les dije anteriormente, yo debo hacer una tabla. En esa tabla que va, las figuras que tengo: rectángulo, triángulo, semicírculo y círculo. Las figuras que conforman mi ejercicio. Rectángulo, triángulo, círculo y semicírculo. Ahí están mis 4 figuras. Esta tabla la debo hacer siempre obligatoria para calcular el X trazo y Y trazo de toda mi figura, o sea, el centroide de toda mi figura. La segunda columna es el área de cada una de ellas. La tercera columna calculo los X trazos. Podemos revisar X trazo y Y trazo del rectángulo, 60 y 40. Vamos al rectángulo. Desde su centroide hasta mi eje Y, X trazo, 60. Desde su centroide hasta mi eje X, Y trazo, 40. 60, 40. Después que yo calculo X trazo y Y trazo, hago el producto. Área por X trazo, lo anoto aquí. Área por Y trazo, lo anoto acá. Todas las áreas las sumo y eso me da sumatoria de áreas. Pero aquí hay un área que yo tengo negativa. ¿Cuál es? La del hueco, que es el círculo. Como tiene un área negativa, entonces la represento como con un menos, y cuando esté haciendo la sumatoria, obviamente debo restarla. Los X trazos los calculé todos. Y trazos, aquí hay un Y trazo que es negativo, que es el del triángulo. ¿Por qué el Y trazo es negativo? Porque acuérdense de que Y está desde mi centroide hasta mi eje X, estoy en el lado negativo de las Y, menos 20. ¿Y cómo calculé esos menos 20? 1/3 de su altura. ¿Y cuál es la altura del triángulo? 60. Por eso, 60 entre 3 me da 20, por eso el Y trazo es 20 negativo. Y eso se refleja en mi tabla, porque cuando haga el producto, área por Y trazo, miren que mi Y trazo me da negativo. Por eso este área por Y trazo me da negativo por este valor de menos 20. Si yo multiplico el área del círculo, que ya yo sé que es negativa, por mis X trazo y Y trazo, obviamente también me van a dar negativas. Hago la suma, sumo y resto lo que deba y me da sumatoria de X trazo por área, sumatoria del total, dividido entre la sumatoria de mi área, me da X trazo. Vuelvo y repito, después que yo hago estas sumatorias, tomo sumatoria de X trazo por área, que es 757.7, entre la sumatoria de las áreas, me da X trazo, 54.8. Y para hallar mi Y trazo de toda la figura, tomo sumatoria de Y trazo por área entre sumatoria de área y me da mi Y trazo. De esta manera, muchachos,
es que nosotros calculamos X trazo y Y trazo de una figura compuesta. O sea, calculamos el centroide de una figura compuesta. Devolvámonos y digamos que tenemos que calcular X trazo y Y trazo de cada uno. Hago sumatoria de área. Hago sumatoria del producto X trazo por área. Hago sumatoria de Y trazo por área y después divido cada una de estas sumatorias, X trazo por área, entre la sumatoria de mi área y X trazo por área, el resultado final entre la sumatoria de mi área, como está aquí, y me da mis valores X trazo y Y trazo. En pocas palabras, y explicándolo de otro modo, si voy a hallar el X trazo de mi área general, debo dividir sumatoria de área por X trazo sobre la sumatoria de mi área. Si voy a hallar mi Y trazo, divido sumatoria de Y trazo por el área sobre sumatoria de área. Ambas se dividen sobre la sumatoria de área. Y hallo X trazo y Y trazo en cada una de ellas. ¿Preguntas, muchachos, con respecto al tema? Vergara, Diga, profe. ¿preguntas con respecto al tema? No, nada, profe. Profe, una pregunta, una Díaz preguntita, acerca un Fernández, momentico, una preguntita, acerca un momentico ahí en la primera imagen, o muestra, ¿tiene enséñanos la alguna primera. pregunta? Sí, señor, enséñanos por favor la primera imagen de la figura. Diga. La primera imagen de la figura. Por favor, nos la muestra, le voy a hacer una preguntita. Correcto. La primera. La que está calculando, la que estamos calculando. Esa. Esa es correcto. Mire, ahí cuando sacamos el rectángulo, como ahí abarca parte del hueco que se encuentra en esa figura, no influye a la hora de restar o de sacar los últimos resultados. No influye, ¿por qué? Porque yo calculo el rectángulo como si estuviera completo, ¿cierto? Inclusive, si usted se da cuenta, y esa pregunta es excelente, si usted se da cuenta, yo calculo el semicírculo también completo, y usted sabe que el semicírculo, hay una parte también que lo abarca el círculo, que es un hueco. Entonces, ¿qué hago? Calculo mi rectángulo completo, calculo mi semicírculo completo y a todo eso le voy a restar entonces el círculo, que es el hueco que existe ahí. Al final, no estoy alterando el resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a restar la parte que toca el círculo con respecto a mi rectángulo y el que toca con respecto al semicírculo. Yo lo estoy restando de una sola vez para mayor comprensión y mayor entendimiento del ejercicio. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, todo claro. Ramírez, ¿preguntas con respecto al ejercicio? Esther Carolina Suárez, ¿preguntas? No, profesor, todo está claro. Bueno, No hay preguntas de mi parte tampoco, profesor. correcto. Bueno.
Seguimos. Hagamos otro ejercicio. Este es un tema como todos los temas que ustedes van a encontrar, que solamente es practicar. Nos dice el ejercicio que debemos calcular el centroide de esa figura compuesta. Esa figura compuesta está, válgase la redundancia, conformada o compuesta por ¿cuáles tipos de figura? Un rectángulo y un cuarto de un círculo. Rectángulo. Un triángulo, profesor. Un triángulo y un cuarto de un Correcto. círculo. Un cuarto de círculo y un triángulo. Entonces, como siempre, debemos empezar, como nos lo está diciendo la teoría, debemos empezar es calculando el centroide de cada una de las figuras. Y después del centroide de cada una de las figuras es cuando yo paso a calcular el centroide general. Vamos a calcular X trazo y Y trazo de cada una de mis figuras, del triángulo y del cuarto de círculo. Para mayor entendimiento, estamos anotando aquí que para esta clase de figura, para yo calcular el X trazo y Y trazo, debo utilizar esa fórmula que ven ustedes en la presentación. X trazo y Y trazo debo hacerlo con 4R sobre 3pi. Y como el radio es el mismo, entonces el X trazo y el Y trazo es el mismo. Aquí tengo mi centroide. Desde mi centroide, ahora sí, busco el valor de mi X trazo, que sería ¿cuál? 95,49. Desde mi centroide hasta mi eje Y, X trazo. Desde mi centroide hasta mi eje X, Y trazo, 95,49 también. Listo. Me dirijo a mi triángulo. ¿Qué me dice? Que con respecto a mis ejes coordenados, yo busco mi ángulo de 90 grados y desde donde esté el ángulo de 90 grados es que voy a hallar mi centroide. ¿Cómo lo hago? En X, un tercio de su base, o sea, 375 entre 3, lo que me da 125 milímetros. Y un tercio de su altura. La altura, a pesar de que no está escrita aquí, pero esa altura coincide con este radio que tengo, que es un radio de 225 milímetros. 225 entre 3 me da 75 milímetros. Tiendo y donde se me cruzan las líneas, aquí está el centroide de mi figura. A partir de ese centroide es cuando yo calculo que si voy a hallar mi X trazo, en este caso coincide con estos valores, pero hay casos en que no, como se dieron cuenta en el ejercicio pasado con el semicírculo. Miren, aquí coincide el X trazo 125 milímetros y Y trazo 75 milímetros. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Haga un cuadro donde esté el cuarto de área circular y donde esté el triángulo. Yo hago entonces, debo representar en las columnas área, X trazo, Y trazo, área por X trazo y área por Y trazo. Si voy al inicio de mi ejercicio, el área es igual a pi por r al cuadrado sobre 4. Ese cuarto de área circular
me da 39.761 milímetros al cuadrado. Y mi triángulo base 375 por la altura 225 entre 2 me da 42.188. Sumo mis áreas y ya tengo sumatoria de área. Vamos a ver entonces el cuarto de área circular, a calcularle X trazo y Y trazo. ¿Por qué el X trazo me dio negativo del cuarto de área circular? Revisemos el ejercicio. Con respecto a mis ejes Y y X, miren que el X trazo está en el lado izquierdo del eje de las X, o sea, en el lado negativo. Pero en el eje de las Y sí está en los Y positivos. Entonces, en el eje de las Y, 95-49 positivo, pero el X es negativo porque está a la izquierda de mi eje Y, desde mi origen. Está hacia la izquierda. Entonces, menos 95-48 y 95-49. Hago triángulo, ya calculamos que el X trazo es 125 y Y trazo 75. Lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Área por X trazo, aquí está. Área por Y trazo, aquí está. Mismo con este. Área por X trazo, área por Y trazo. Y después sumo. Aquí hago una resta. Área por Y trazo, aquí sumo estos dos valores. Entonces, para calcular mi X trazo de toda la figura, debo dividir el resultado de área por X trazo sobre sumatoria de áreas. Y para hallar el Y trazo de toda la figura, divido el resultado de área por Y trazo, sumatoria de área por Y trazo, entre la sumatoria total de área. Aquí lo tengo. Entonces tengo de que mi X trazo es igual a 18,02 y mi Y trazo 84,9. De esta forma encontré el centroide de mi figura compuesta por un cuarto de área circular y un triángulo. Muchachos, preguntas. ¿Qué me dicen? Oiga, profe, yo me perdí ahí donde calculó los X trazos y los Y trazos, pero si me podía hacer el favor de explicar de nuevo, solamente esa parte. Perfecto. Vamos para esa. No se preocupe que para eso estamos. A mí, al contrario, a mí me gusta cuando en alguna situación que ustedes necesiten que les vuelva a explicar, con mucho gusto. Tenemos nuestra figura. Debo calcular el centroide de cada figura para hacer la tablita que ya ustedes conocen. Entonces, hagamos el cálculo del centroide de mi cuarto de círculo. ¿Cómo lo hallo? Me dice la definición que para hallar el X trazo y el Y trazo yo debo aplicar esta fórmula. Tanto para X trazo como para Y trazo, debo aplicar
la fórmula 4R sobre 3pi. ¿Qué es R? El radio que me da el ejercicio. Entonces, si yo calculo 4 por 2.25 entre 3 por pi, me da tanto para X trazo como para Y trazo 95.49 milímetros. Tengo mi origen de mis ejes coordenados XY. Desde ahí empiezo y X trazo 95.49, como está en la parte izquierda de las X, es negativa, y 95.49 positivo, porque está en el eje Y positivo, para mi figura cuarto de círculo. Vamos a calcular ahora el de triángulo. ¿Qué me dice la fórmula para el triángulo? Que el equitrazo es 1/3 de la base y 1/3 de la altura con respecto a donde tengo mi ángulo recto. Si el triángulo estuviera al revés y de este lado estuviera la punta, esta, entonces ustedes saben que el ángulo recto estuviera de este lado y entonces ya ese 1/3 de la base y 1/3 de la altura no iba a dar por acá, sino más corrido. Dediquémonos a este. Desde mi ángulo recto voy a calcular el centroide de mi figura. Sería 1/3 de su base, que es 125, 1/3 de su altura, que la altura es 225 milímetros, 1/3 da 75. Aquí tengo mi centroide. Con este centroide, ahí sí calculo mi X trazo y mi Y trazo. Para el cuarto de área circular, ¿cuánto me dio? 95.48 X trazo, aquí es 0.49, pues, y 95.49, el uno negativo y el otro positivo. Vamos a la figura de cuarto de área circular. Ya saben por qué es negativo. Porque está del lado izquierdo de las X. El triángulo, 125 X trazo y 75 Y trazo, y ya lo calculamos. El resto es hacer los productos. Primero, X trazo por área en cada una de las figuras y Y trazo por área y anoto los resultados. Y trazo por área, Y trazo por área y aquí están los resultados. Hago 3 sumatorias. Sumatoria de las áreas, que me da 81.949. Sumatoria de áreas por X trazo, que me da 1.476.722. Y sumatoria de áreas por Y trazo, que me da 6.960.878. Cuando ya tengo esas 3 sumatorias, si yo sumo el resultado de sumatoria de área por X trazo si yo divido, sumatoria de área por X trazo entre sumatoria de área, me va a dar X trazo. Sumatoria de área por Y trazo sobre sumatoria de área, me da Y trazo. ¿Cuál es X trazo y Y trazo? De la figura compuesta, de la figura general. Entonces, el centroide de esa figura compuesta está con un X trazo de 18.02 milímetros y con un Y trazo de 84.9 milímetros. Ese es el valor que me da a mí el centroide general de mi figura compuesta. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, claro, gracias. Sí, profe. Correcto. Bueno, me alegra. Entonces, vamos aquí.
Permíteme un segundo. Muchachos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto procedemos a resolverla. Insisto, este es el momento. Profe, disculpe, el área del cuarto del círculo, ¿Sí? que ahí yo estuve sacando la cama, me gustaría saber de dónde sale. El área solamente del cuarto del círculo. Perfecto. Enseguida. Vamos a esta presentación. Para sacar el área del cuarto de círculo, la fórmula es pi por r cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Si nosotros buscamos el área del círculo Sí, completo, profe, disculpe, lo que pasa es que, o sea, sí, eso es lo que me estaba dando cuenta. Que pues el área no tendría que dar negativo, porque aunque tengamos un X negativo ahí, que sería el radio, el 225, el área, eso no le afectaría al área. O sea, no daría negativo. no, es que el área no es negativa. Mire el valor del área, 39,761, es positiva. Negativo Pero es el el radio X sí es trazo. negativo. ¿Ah? Sí, el radio es negativo. No, pero cuando estamos hablando de área, para que usted la represente negativa, solamente es que sea un hueco, un vacío, como en el caso que analizamos en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa con este caso? Ese círculo es un vacío que tiene la figura. Entonces, como es un vacío, usted la resta. Por eso el área ahí es negativa. Pero en el caso que nosotros estamos analizando, aquí no hay vacío. Son dos figuras. En este caso tenemos un cuarto de círculo y tenemos el triángulo. No hay vacío en ninguna parte. Por eso yo no represento mi área negativa. ¿Cuándo me da negativo? Cuando yo calculo el equistrazo. Y el equistrazo sí es negativo porque está hacia la izquierda de mi eje de las X. Cuando lo multiplique por el área, obviamente, ese producto sí es negativo. ¿Sí me hago entender? Sí, listo, profe. Correcto. Espérame, muchachos, un segundo. Seguimos entonces. Aquí les presento diferentes tipos de fórmulas para hallar X trazo, Y trazo y área. Aquí tenemos un cuarto de área circular, o sea, estos son los tipos más frecuentes que encontramos en los ejercicios que podemos realizar. Profe, qué pena. En los ejercicios de centroide y centro de gravedad, ¿siempre habrán figuras geométricas o alguna figura irregular? Casi siempre las conocidas, además del cuarto de área circular, puede haber un semicírculo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, pero una figura así
que de pronto no se entienda, no acostumbro utilizarla. Así siempre son las clases de figuras, por lo menos por ponerle otro ejemplo. Puede ser una figura de esta, que ahí me está diciendo que esa curva ya no es un cuarto de área circular, me está diciendo que es un cuarto de elipse, un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Por poner, pues, otro ejemplo de las figuras que podrían aparecer en cualquier ejercicio, cualquier examen, pero no se sale de eso. Si me están hablando de un cuarto elíptico, entonces yo voy aquí donde dice un cuarto de área elíptico y utilizo estas fórmulas. Aquí en primer lugar tengo X trazo, 4A sobre 3pi. ¿Y qué es A? En el cuarto de área elíptico, desde donde está mi origen hasta la distancia hasta donde está mi centroide. Lo mismo que B, desde donde está mi origen hasta la altura total de mi cuarto de área elíptica. O sea, si ustedes van aquí, ven A y B, A sería la longitud horizontal y B la longitud vertical. Y pi A por B sobre 4 me da el área de un cuarto de área elíptica. Podemos usar cualquiera de las tres fórmulas, ¿cierto? Si estamos hablando un cuarto de área elíptica, usted debe utilizar este para hallar X trazo, 4A sobre 3pi. 4B sobre 3pi lo utiliza para hallar Y trazo. Y pi A por B sobre 4 para hallar el área. Debe utilizar las tres, pero para cada uno de los datos que le referencié. X trazo se halla utilizando A, Y trazo utilizando B y el área pi A por B sobre 4. En el caso de un cuarto de área elíptica. Pero resulta, muchachos, que a veces, además de lo que hemos analizado anteriormente, también se puede utilizar el centroide de un área para calcular otros aspectos con respecto a cargas distribuidas en vigas. O sea, ahí, además de las figuras planas, también podemos determinar las reacciones en los apoyos que ya nosotros tuvimos un encuentro y tuvimos referencia de cómo calculábamos las reacciones con respecto a una carga uniformemente distribuida. Ya eso lo vimos. ¿Para qué se los mencioné? Para que se fueran familiarizando con este tema de cómo parto yo de una carga uniformemente distribuida y cómo calculo yo una carga concentrada. Cuando yo hago el cálculo de una carga puntual o concentrada, yo también puedo calcular, en este caso que estamos viendo, puedo calcular el X trazo y también me lo permite en algunas condiciones mi Y trazo de cualquier figura. Para tener un ejemplo más claro, calculemos el X trazo. El ejercicio me dice que calcule el X trazo de esa figura. ¿Qué figura tengo yo ahí? Tengo una carga, no es uniformemente distribuida, porque ¿eso qué es? Un trapecio. ¿Dónde? En mi punto inicial A, esa carga distribuida vale 1500 newton por metro. La altura mayor de esa carga distribuida me dice que al final, en el apoyo B, que es una articulación, y mi apoyo A, un rodillo, cuando tenga esas bolitas es un rodillo, entonces mi apoyo B termina la carga teniendo un valor
de 4.500 newton sobre metro. Cuando a mí se me presenta este tipo de figura, yo trato de convertirla en figuras conocidas y que yo las pueda manejar mejor. Hay dos maneras. O lo convierto en dos triángulos. ¿Cómo puedo convertir yo ese trapecio en dos triángulos? Fácil. Yo hago esto. Y ahí tengo dos triángulos. Tengo un triángulo inferior cuya altura es este valor que me está dando el principio aquí de mi carga distribuida. La altura sería 1.500 newton sobre metro. Su base, la longitud de 6. Y tendría otro triángulo superior que yo tendría esta basecita o esta alturita de este triángulo. ¿Cuánto estaría valiendo? 4.500 newton sobre metro, ¿cierto? O yo puedo dividirla en un triángulo. No la divido así, sino que la divido en un triángulo y en un rectángulo. La altura del rectángulo sería la misma. ¿Cuánto vale? 1.500 newton sobre metro. La base del rectángulo sería 6 metros. La base de mi triángulo también son 6 metros. Y la altura, ya aquí me tocaría hacer una resta. Todo era 4.500. Pero si a 4.500 yo le quité 1.500 para formar la altura del rectángulo, me quedan 3.000 para formar la altura de mi triángulo. O sea que mi triángulo tiene de altura 3.000 newton sobre metro, base 6 metros, y procedo entonces a hacer el cálculo respectivo. A mí me dice este tema, cargas distribuidas en vigas. A mí lo que el tema me quiere dar a entender es que cuando yo tengo cargas distribuidas en vigas, yo puedo calcular, en este caso me está diciendo que calcule las reacciones de esta viga en A y en B. Pero para yo calcular esas reacciones, yo debo calcular las cargas puntuales de estas dos cargas distribuidas. La superior es una carga distribuida triangular y la inferior es una carga uniformemente distribuida rectangular. Cada una de estas cargas distribuidas, si yo le saco el área, me da una carga puntual. Entonces, comencemos con el triángulo para calcular la puntual de esa carga distribuida. Yo este triángulo, ya les dije, tiene una base de 6 metros y tiene una altura de 3.000 newton por metro. Voy a calcular la carga puntual que me genera esa distribuida triangular. ¿Cómo lo hago? Calculo el área del triángulo. Base, que vale 6, por la altura, que vale 3.000, entre 2. 6 por 3.000 entre 2, ¿cuánto me da? 9.000, ¿cierto? Ahí tengo, solamente tomando de mi dibujo entero, voy a sacar el triángulo para mayor comprensión, para calcular la puntual. Entonces tengo mi triángulo, que tiene una base de 6 metros, la altura, 3.000 newton por metro, y saco el área. 6 por 3.000 entre 2, me da 9.000 newton. Esos 9.000 newton es la carga puntual que me genera esta carga triangular. ¿Y cómo sé yo que va ahí? Porque desde donde está mi ángulo recto, yo saco 1/3 de su base. Y 1/3 de la base, ¿cuánto es? 2. O sea,
que desde mi ángulo recto, desde este punto hasta donde está mi carga puntual de 9000, tengo una longitud de 2 metros. Con este valor de 9000 newton es que yo voy a calcular la reacción de esta viga que me están pidiendo. Tengo que hallar estas reacciones. Ya yo sé que por sumatoria de fuerzas en X, reacción en BX es igual a 0, porque no hay carga horizontal diferente a BX, o sea, es igual a 0. Y BY y AY sí debo hallarlas aplicando momento en alguno de los dos puntos. Antes de empezar a aplicar momento, debo calcular las puntuales. Por eso es que separé el triángulo para calcular mi puntual. Lo mismo voy a hacer con el rectángulo, que tiene una altura de 1500 y una base de 6. Lo separo y hallo el área del rectángulo. Base por altura, 6 por 1500 da 9000. ¿9000 qué? 9000 newton. Ya calculé las fuerzas concentradas o puntuales del triángulo y del rectángulo. Aquí están. O sea que cuando yo vaya a hallar el valor de las reacciones, con esas dos fuerzas es que yo trabajo. Hago momento en un punto A o B. Si hago momento en B, ya yo sé que tengo que incluir esta fuerza del triángulo 9000, que está a 2 metros de su ángulo recto. ¿Dónde va ubicada la resultante 9000 en mi rectángulo? En la mitad de su base. O sea que va ubicada a 3 metros de su base, en la mitad. Y está. Esta es la carga puntual que me resultó de mi área uniformemente distribuida del rectángulo. Profesor, una pregunta. Coméntenme. Disculpe que lo moleste. No, no, si no es molestia, estamos para eso. ¿Fue casualidad Diga. que nos dieron el mismo valor en las dos cargas puntuales o Correcto, casi siempre da lo mismo o son distintas? Fue casualidad, así es. En este caso, pues el ejercicio coincidieron, pero lo normal es que no nos den lo mismo. Lo normal es que no nos den lo mismo. Entonces, ya ustedes aquí, sí me doy a entender. Romero. Sí. Correcto. Sí, señor. Correcto. Listo. Hago momento en un punto. Si yo hago momento en B, como estaba comentando, entonces incluyo la fuerza puntual que me resultó del triángulo, la fuerza puntual que me resultó en el rectángulo, que está el rectángulo en la mitad de su longitud, y en el triángulo a 1/3 de su ángulo recto, y debo incluir mi reacción AY. El giro de AY negativo, el giro de la fuerza del triángulo de 9000 positivo, de la del rectángulo también positivo, y despejo AY. Fácil, ustedes están duchos en ese cálculo. Pero vamos a realizarlo. Sumatoria de fuerzas en X, solamente hay una X, que es BX, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas en Y hay? BY más AY menos 9000 menos 9000 menos 18000. RAY más RBY menos, porque va hacia abajo, 18000 igual a 0. Hagamos momento en B. Si hago momento en B, entonces yo veo que
el giro de A para llegar hasta donde estoy haciendo un momento, de A a Y, es negativo, en cómo gira, a favor de las manecillas del reloj, menos R a Y por su brazo. Si yo estoy en A y estoy haciendo un momento en B, el brazo es la longitud perpendicular desde A hasta B, 6 metros, más 9000 por 3, más 9000 por 2. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas. Esta, que es la puntual que me resultó del rectángulo, de la carga uniformemente distribuida en el rectángulo, 9000, que su giro es positivo porque va contrario a las manecillas del reloj, por su brazo, como está en la mitad de la viga, que es 3, ese es el 9000 por 3, más 9000 por 2, que surge de la puntual que me genera el triángulo cuando le saqué el área por su brazo hasta B, que es 2, el giro positivo. Hago las multiplicaciones, 9000 por 3, 27000, más 18000, sobre 6 me da 7500 RAY. Y me voy a sumatoria de fuerzas en Y y calculo RBY. Y con esto estoy utilizando el tema de centroide para hallar reacciones en una viga que tiene una carga distribuida. Lo que resultó una primera carga distribuida trapezoidal, que era un trapecio, lo convertí en un triángulo y un rectángulo para facilidad de cálculo. Con eso logré hallar rápidamente lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, que eran las reacciones. Este tema de carga Profe, distribuida, sí, coménteme. y ¿qué datos tenía en la diapositiva que está antes de los cálculos de las sumatorias en la fuerza? O sea, ya hay unos datos, pero no sé si lo alcanzó a mostrar. Estos, No, la diapositiva que está antes del cálculo de las sumatorias. estos, Sí, la número 19, ¿sí? correcto, mire, Ah, eso es lo de X trazo y Y trazo. correcto. Nosotros tenemos, y volvamos a mi ejercicio, entonces, como estamos utilizando el tema de centroide, hicimos una primera parte. ¿Cuál fue? Calcular las cargas puntuales en cada una de estas cargas triangular, la que es superior, y uniformemente distribuida, que es la que está abajo. Calculamos sus cargas puntuales y calculamos las reacciones. Si nos hubieran pedido el ejercicio, si nos pide calcular cuál es el X trazo de la figura, entonces ya tenemos cuál es el área del triángulo. Ya nosotros la sacamos. El triángulo tiene una altura de 3000 newton por metro y una base de 6 metros. Mi área es 9000. Para cuando voy a utilizar la fuerza, ojo con esto, voy a utilizar una puntual. Para calcular la puntual, yo tomo esta área como la generación de una fuerza, que es esa puntual que está a 1/3 del ángulo recto. Al igual que aquí, saco el área, pero para calcular la puntual. Base, que es 6, por la altura, que es 1500, da 9000, la puntual. Pero Profe, cuando ya que vaya, está ahí, ¿podría repetir cómo, ya que estaba ahí en esa imagen, profe, el centroide del rectángulo ese? del triángulo, Del rectángulo. el Ese. centroide en este caso es la mitad de su base.
La carga O puntual sea, que me no da sería mi como, o sea, como no es como el cuadrado que se tiene que tener en cuenta la altura. Para los rectángulos simplemente sería la mitad de la base. pero en este caso en particular, por eso le dije a su compañera que en este caso en particular, los valores de las cargas puntuales que yo calculé del triángulo y del rectángulo dio lo mismo. En este caso en particular, porque por lo general, dependiendo dónde está mi eje, entonces así también varían las coordenadas y dependiendo de las dimensiones, también varían las puntuales que calculo yo con las áreas. Porque si este triángulo fuera más corto, si este triángulo tuviera una base solamente de 3 metros, cuando yo hubiese sacado el área, sería 3 metros por 3000 entre 2. Sería una puntual de 4500. Aquí coincidió de que la base del triángulo es igual a la base del rectángulo y por eso yo saqué mis áreas y con los valores que tenía de altura de cada una, pues casualmente me dio el mismo valor. Eso por lo general no pasa. En este caso pasó. Por el dibujo, por la representación que tiene este ejercicio, ¿qué tengo? Que solamente voy a hallar X trazo. ¿Cierto? No estoy trabajando sobre una figura compuesta como los ejercicios pasados, sino que estoy trabajando sobre una viga que tiene una carga distribuida, ya sea uniformemente distribuida, que es la rectangular, o ya sea una carga distribuida triangular. Es una aplicación diferente de lo que es el centroide. Pero si quisiera calcular ese centroide, por como tengo yo el dibujo, solamente, ¿qué puedo calcular? Calculemos el X trazo. Y el X trazo lo puedo calcular. Hallo mi área, hallo mi X trazo para el triángulo y mi X trazo para el rectángulo. Calculémoslo. Coloco mi eje aquí en A, Y y X. Voy a calcular el X trazo para mi rectángulo. O sea, desde el centroide, en este caso el centroide, ¿cuál sería? La mitad de mi longitud. ¿Y la mitad de mi longitud cuánto vale? En X. 3. Yo tengo en la carga triangular, yo tengo que el centroide, porque en la carga triangular está ubicada, cuando yo calculo el área, esa fuerza que se me genera está ubicada en el centroide del triángulo. Y ese centroide, ¿dónde lo ubico? 1/3 de su base a partir de mi ángulo recto. Entonces, 1/3 de 6 da 2. Aquí tengo el centroide y por eso esa fuerza de 9000 que genera el triángulo está ahí. Pero yo, a partir de mi centroide, como les dije anteriormente, del centroide es que yo calculo cuál es el X trazo y Y trazo de la figura. En este caso solamente voy a calcular X trazo. Desde donde está esta fuerza puntual hasta mi eje, ¿cuánto tengo? 4 metros. ¿Y por qué 4 metros? Porque desde mi ángulo recto hasta acá, donde está ubicada el centroide, donde se ubica mi fuerza puntual, hay 2 metros. Y desde mi centroide hasta donde está mi eje Y, que es como calculo el X trazo, mide 4. O sea que para la carga, para el rectángulo, X trazo vale 3 y para el triángulo, el X trazo vale 4.
Profe, o triángulo. sea que podríamos decir que para cuando vayamos a calcular las cargas puntuales, basta para calcular el centroide solamente con el X trazo en las figuras. Como yo veo que no estoy utilizando para Y trazo ni nada, o sea, para Pues en este caso calcular que el no me lo centroide. piden. En este caso no me lo está pidiendo. Me dice que hay el X trazo. Entonces solamente busco el X trazo. Vuelvo y me permito repetirle a todos lo que hablamos al principio. Yo primero calculo el centroide de esta figura en el eje de las X. ¿Cómo hago yo? La mitad, como es rectángulo, la mitad de la base en X. Por eso esta fuerza de 9000 está ubicada aquí y no acá. La ubico en la mitad. ¿Por qué ubiqué esta fuerza que me resulta del área cuando saco el área del triángulo? Me da una puntual. ¿Por qué la ubiqué ahí? Porque yo debo buscar el ángulo recto y a partir de mi ángulo recto hasta donde voy a ubicar la fuerza, debo calcular un tercio de su base. ¿Un tercio de cuál base? De 6. Y un tercio de 6 es 2. Entonces, ahí está el centroide del triángulo, a un tercio de su base. O en este caso, miren que aquí el triángulo está contrario, como siempre lo habíamos tenido, que su ángulo recto pegaba con el eje. Si yo quiero calcular desde el eje hasta donde está el centroide del triángulo, desde mi ángulo recto, un tercio de la base. Pero si yo lo quiero calcular desde esta punta, 2/3 de la base. El X trazo me daría aquí 2/3 de la base. 2/3 de la base, ¿cuánto me da? 4. Si yo estoy ubicado acá y me piden el X trazo de esa figura, de ese triángulo, desde el centroide hasta el eje, si de aquí a acá tengo 2 y todo es 6, entonces el centroide es 4 hasta el eje Y. Mis áreas, X trazo, Y trazo, producto, área por X trazo, sumo las áreas y entonces el X trazo de la figura general sería 63.000, que fue lo que me dio de la suma de área por X trazo, entre 18.000. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. No. ¿Qué? Bueno, muchachos. Ahora que estamos hablando de cargas distribuidas en vigas, debemos tener en cuenta que no todas las cargas distribuidas se comportan de la misma manera. Por lo menos cuando yo tengo un tanque lleno de agua, lateralmente esa agua me va a generar una presión sobre las paredes del tanque. Sobre las paredes del tanque se me va a generar que mientras más profundidad tenga el tanque, mayor va a ser la presión final en esas paredes. Sobre el fondo, voy a tener sobre las paredes una carga distribuida triangular, donde su base va a crecer con la profundidad que yo vaya avanzando en el estanque. Y sobre el fondo se me va a generar una fuerza uniformemente distribuida sobre toda la placa, que es la misma fuerza uniformemente distribuida cuando yo tengo una viga simplemente apoyada, como la que está en la parte inferior, y que su peso propio me va a generar también
una carga distribuida. Nosotros por lo general vamos a hablar siempre de los elementos prismáticos que vamos a utilizar aquí para los ejercicios con cargas distribuidas, y es importante que comprendamos cómo sacamos esas cargas distribuidas, cómo las puntuales de esas cargas distribuidas. Como dijimos anteriormente, si yo tengo una carga uniformemente distribuida rectangular, para sacar la puntual le hallo el área base por altura, 4 por 200, 800. Esa es la puntual. ¿Y dónde ubico esa puntual? En la mitad de su base. Si la carga distribuida es triangular, debo sacarle el área a ese triángulo. 6 por 150, 900. Entre 2, 450. ¿Y dónde ubico yo dentro de la longitud del triángulo? ¿Dónde ubico esa carga puntual que ya calculé con el área? A 1/3 de su ángulo recto. ¿Y 1/3 de 6 cuánto es? A 2 metros. A 2 metros de su ángulo recto, y queda a 4 metros de el otro ángulo agudo de esa carga uniformemente distribuida. Así, con esas consideraciones, por lo general siempre nos vamos a encontrar estos dos tipos de carga distribuida: triangular y rectangular. Y si tengo una en forma de trapecio, la convierto en figuras que pueda manejar yo con mayor facilidad, como se vio anteriormente. ¿Preguntas de este concepto, muchachos? Bueno. Muchachos, ¿preguntas? No, profesor. Bueno, correcto. Nada, profe, lo que es larguito el tema también. Sí, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Salimos a las 7. Profe, de esa hay 3D también, ¿verdad? En centroide vamos a encontrar 3D. Más largo todavía. No, igual de fácil. Ustedes mismos se van a dar cuenta. O sea, como les he dicho, a veces la teoría la empieza a manejar es cuando ya comienza a hacer los ejercicios. Por lo menos, por ponerles un ejemplo, este tipo de ejercicio, que es fácil, pero se ve el dibujo, después que usted tenga el concepto claro, ningún ejercicio se le convierte en difícil. Pregunta: esa carga triangular para todo el curso, esa carga triangular que yo tengo ahí, cuando yo calculo la puntual, ¿a cuántos metros está de A? Esa es una pregunta para todos. A 6, no, profe, a 6. Porque Perfecto. de 3.6 sería 1/3, quedaría en 1.2 más 4.8, Repítalo otra 6, vez, 7. profe. Correcto. Yo tengo una carga aquí triangular. Yo sé que aquí me pide el ejercicio, como este es un empotramiento, y el empotramiento aquí hay una restricción, o sea, aquí tengo una reacción a Y, a X y momento en A. Y el empotramiento me genera 3 incógnitas. Reacción a Y, reacción a X y momento en A. Pero antes de empezar a resolver el ejercicio, que se resuelve aplicando momento en A, ¿cierto? Yo no puedo trabajar, si aplico momento en A, no puedo trabajar con estas cargas uniformemente distribuidas. Tengo que volverlas puntuales. ¿Cómo las vuelvo puntuales? Hallando el área de cada una de estas cargas. Por ejemplo, de esta carga uniformemente distribuida,
vale 240 libras por pie. Vamos a hallar el área base, que es 4.8 libras por la altura, que vale 240 libras por pie. ¿Cuánto me da entonces a mí la puntual que me genera esa área? 1152 libras. Calculé la base del rectángulo, que vale 4.8, por la altura, que vale 240. Y me dio el valor de 1152 libras. ¿Dónde ubico esa fuerza puntual? En la mitad de la base del rectángulo. O sea, desde A 2.4, ahí ubico mi resultante. A 2.4. Ya hallé la resultante de mi sistema de esta fuerza uniformemente distribuida. Y debo hallar también la resultante del triángulo. Entonces tomo y busco el área del triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo? Base, que es 3.6, por la altura, que vale 180, entre 2. Y eso me da 324 libras. Yo puedo decir que mi resultante está aquí. Pero ¿qué distancia tengo yo desde de mi ángulo recto hasta donde está la resultante? Ya hemos dicho, 1/3 de la base. Y la base vale 3.6. Entonces, desde mi ángulo recto hasta donde tengo la fuerza, que es mi centroide, tengo 1.2. Y yo pregunté, ¿cuánto vale desde donde está la resultante del triángulo hasta A? 1.2 Vale 6. más 4.8 vale 6. Correcto. Entonces, si ven, el tema solamente es de acordarse de manejar la teoría y lo demás se resuelve. Después que ustedes calculan cada fuerza puntual, hacen momento en A, reacción en A se elimina porque estoy haciendo momento ahí, reacción en AX y en AY no las tengo en cuenta porque estoy haciendo ahí el momento y aquí me genera un momento que es el único valor que voy a encontrar. Sumatoria de reacción en AX igual a 0 porque no hay más fuerzas horizontales. Y reacción AY, ¿cómo la hallo? Cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, la resultante de esta carga uniformemente distribuida menos la resultante de esta carga triangular me da el valor de RAY. ¿Listo? Se ve el ejercicio como complicado, pero cuando ustedes le ponen el sentido, trabajan, se dan cuenta de que no es mayor cosa. Así como hemos analizado el centroide para figuras compuestas, hemos analizado el centroide para cargas distribuidas en vigas, también puedo utilizar el centroide para hallar las cargas y la resultante de carga de fuerzas hidrostáticas, o sea, de figuras o que estén sumergidas o de superficie que estén sumergidas. Para realizar ese análisis, yo debo saber que cuando yo tengo una superficie sumergida,
se presentan una serie de resultantes sobre cada una de las caras de mi figura que debo tener en cuenta a la hora de poder calcular si me están pidiendo el ejercicio, la requerida carga resultante. Cuando yo tengo por lo menos una represa y a mí me están pidiendo en la represa que hay, como dice el ejercicio, la resultante de las fuerzas de reacción ejercida por el suelo sobre la base AB. Esa represa está construida con una pantalla en concreto. Aquí hay que tener unos conceptos, pero yo pensaría que mejor dejamos este tema hasta aquí, muchachos. Mejor dejamos este tema hasta acá, porque quiero explicárselo de todas maneras el martes. Ya hemos procesado una serie de temas que necesito que ustedes me practiquen y de pronto no quiero agregarle estos últimos dos temas que son sencillos, pero yo creo que por hoy hemos tenido suficiente información. De los temas que hemos dado, muchachos, si tienen alguna pregunta. No, profesor, está claro. No, en el momento de pronto, si tienen alguna dificultad, vuelvo y les repito, la idea es que practiquen los conceptos que hemos desarrollado hasta este momento. Practiquen, que en la próxima clase damos fuerzas sobre superficies sumergidas y terminamos el capítulo con un tema que nos queda pendiente, que es centroide de un volumen. Pero por el momento me interesa que me practiquen lo que hemos dado hasta el día de hoy, que es centroide y centro de gravedad de figuras compuestas, y también la aplicación que hacemos nosotros de este concepto sobre cargas distribuidas en vigas. Voy a estar pendiente, muchachos, a la orden el fin de semana, por si quieren consultar alguna duda que tengan con respecto al tema. Y nos vemos el martes a la hora de nuestra clase para terminar entonces con estos dos temas que tenemos pendientes. Okay, Profe, profesor, entonces el parcial sería el martes de la próxima semana. No de esta que viene, no de la que viene. No, sí, la próxima semana, correcto, porque me interesa que aprovechemos la clase del otro viernes para hacer ejercicios de repaso. Profesor, no se le olvide subir esta clase lo más antes posible, por favor. Sí, correcto. Voy a tratar hoy, la subo hoy mismo, no se preocupe. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Profe.